Muy bien, el tema de hoy se llama, en manera de pregunta, ¿se acabaron los dones espirituales? Y es una pregunta, me parece, súper intencional, porque hemos escuchado, bueno, nosotros como generación que tenemos el acceso a redes sociales, hemos visto mucha información respecto al mover del Espíritu Santo. Ahora, quiero ser muy enfático, realista. Sí ha habido eh, mucho abuso como parte de este mover carismático. Yo sé que como generación hemos sido un poco escépticos a la hora de recibir el mensaje de algunos predicadores, porque sí, y lo tengo que decir con todas las letras, sí ha habido mucho abuso, sí ha habido mucho atropello en contra de personas buenas, nobles. Y la verdad es que ha sido muy complicado para nosotros ser, sabes, desarrollar un filtro correcto para saber qué es lo que viene de parte de Dios. Por eso ha habido algunas voces que se levantan diciendo, los dones espirituales ya no son algo vigente. Los dones espirituales ya es algo que quedó en el pasado, que dio punto final cuando la Biblia se terminó de escribir. Pero hoy quiero clarificar algunos aspectos porque nosotros como iglesia somos una iglesia pentecostal y ahorita quiero explicar un poco de manera más profunda esto. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Miren lo que dice acá. 1 de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que todos los que estamos acá no poseemos nada. O sea, todos los que estamos acá somos administradores de lo que Dios en su misericordia nos da a cada uno de nosotros. Hay otra versión, la Reina Valera contemporánea, dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Ahorita nuestro hermano Jaciel nos hablaba acerca de que como iglesia tenemos la responsabilidad de apuntar a una cosa. Nosotros como iglesia, nuestro deber es apuntar a otros al arrepentimiento. Es retomar el mensaje, por ejemplo, de hombres como Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un mensaje bastante concreto. Él decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Después vinieron los apóstoles y el mensaje de los apóstoles era este: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. El arrepentimiento es nuestro estandarte, es la bandera que ondeamos de un lado a otro. Esta es la centralidad de nuestro mensaje: el hombre y la mujer arrepintiéndose y siendo limpiados de sus pecados. Una vez que nosotros recibimos perdón de pecados, porque hay un arrepentimiento genuino, y ojo, y es algo que lo he dicho con anterioridad, el arrepentimiento no es culpa, ¿ok? Porque hay personas que pueden vivir con una constante culpa y nunca cambiar su manera de ser, pero el arrepentimiento cambia para siempre nuestra forma de operar. El arrepentimiento cambia para siempre la manera en la que nos conducimos. Y cuando una persona se arrepiente genuinamente de su pasado y de sus caminos, sucede que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Es un acto súper natural. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nuestra vida se incorpora ahora al cuerpo de Cristo. Y cuando eso sucede, cada uno de los que estamos acá recibimos al menos un don espiritual. Ahora, ¿será que el don que yo tengo es espiritual o será que el don que yo tengo es natural? Por ejemplo, hay personas que son muy buenos desde que son chiquitos para la música, ¿no? O sea, que agarran el ritmo muy bien. Hay gente que en toda su vida no pudo aplaudir al tiempo de la música, ¿verdad? Nunca pudieron aplaudir. Pero hay gente que eso se les da súper natural. Hay muchas personas que son buenos para las matemáticas. O sea, mientras que otros tienen que multiplicar 2 por 6, ¿verdad? En la calculadora del celular. Otros resuelven cosas matemáticas de manera supernatural, porque esos son dones con los que muchos nacemos. Sin embargo, los dones espirituales vienen cuando nos arrepentimos y somos bautizados por el Espíritu Santo. Ahora,
¿cuáles son los dones espirituales? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el verso 8 y es una lectura larguita, pero de verdad que es muy importante que podamos entenderla. Dice acá: a uno el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, le da la palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el Espíritu palabra de fe, sanidades, el don de hacer milagros. A otro el don de profecía, el don de diferenciar los espíritus, el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero, ojo acá, y esto es súper importante, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Alguien dice amén a eso? Sigue diciendo: porque así como el cuerpo es uno solo, nuestro cuerpo, y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Entonces, los dones espirituales se dividen, me parece, en tres aspectos súper importantes. El don de la palabra, que es la enseñanza, la sabiduría, la exhortación, el liderazgo. Los dones de servicio, que son la misericordia, que son la hospitalidad, la administración, la ayuda y servicio. Y los dones de señales. Ahora, todos los que somos parte de la iglesia o que hemos de alguna manera asistido alguna vez en la iglesia, todos abrazamos de una manera súper orgánica y natural la enseñanza, la sabiduría, la exhortación, el liderazgo. Nosotros abrazamos la misericordia, porque ¿quién puede decir algo contra alguien que es misericordioso, que va al hospital, que entrega sándwiches, lonches, taquitos? La hospitalidad, alguien que recibe en su casa y atiende como alguien se merece. Administración, la mayordomía, pero también ayudar y servir a otras personas. Todos los que estamos acá, de manera supernatural, podemos abrazar el don de la palabra y el don de servicio. Pero tenemos mucho problema cuando se habla de dones de señales, personas que hablan en nuevas lenguas. Para los que ya tienen 2, 3 domingos acá, se van a dar cuenta que como iglesia somos una iglesia que practica hablar en otras lenguas. Hemos tenido mucho cuidado con el don de profecía y hemos tenido mucho cuidado también con el don de las sanidades, aunque nosotros hemos visto en grupos conexión, hemos visto en nuestra iglesia cómo Dios opera en sanidades. ¿Alguien dice amén? O sea, hemos visto que Dios opera de manera gloriosa. Sin embargo, hay personas que tienen algo de cuidado en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hemos visto que personas de pronto sueltan una palabra, ¿no? Y vemos a personas que van con una persona que está enferma y dicen: en el nombre de Jesús, sé sano. Y luego te das cuenta que la siguiente semana se enfermó más el tremendo. Entonces tenemos cuidado con eso, ¿no? Entonces, estas cosas que vemos nos hacen desarrollar incredulidad en ese tipo de cosas, ¿no? De pronto nos ha tocado, ¿no? Hemos visto que yo hablo sanidad a tu vida y de repente, pues ya no está ahí, ¿verdad? Es muy, muy complicado. Ahora, quiero platicarte antes de darte los principios. Quiero platicarte de dos corrientes del cristianismo. Esto lo voy a mezclar, lo voy a hacer una especie de enseñanza y luego voy a ministrar al final. Pero ve esto, mira. Hay dos líneas de pensamiento en el cristianismo. Y el primero es el cesacionismo y el segundo es el continuismo. ¿De qué habla el cesacionismo? Habla de que ciertos dones de señales se cumplieron en un momento y tenían una función en particular, pero cuando la escrituras se terminó de redactar, se cierra y se cierra también los dones. Y el continuismo. El continuista dice que los dones en la escritura siguen disponibles y siguen operando hasta que Jesús regrese por segunda ocasión. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que Jesús volverá? Mientras que Jesús vuelve, nosotros tenemos una postura. La postura de nuestra iglesia es continuista. Nosotros creemos y reconocemos que existen dones espirituales que siguen operando. Creemos que sigue existiendo la profecía. Seguimos que siguen existiendo la sobrenaturalidad de la sanidad de Dios. Y seguimos creyendo que sigue habiendo la manifestación de las lenguas en la iglesia. Ahora, para aquellos que son cesacionistas,
Creo que también hay algunos cesacionistas que aman a Dios y son fieles y respetamos la postura, pero nosotros como iglesia creemos que Dios se sigue moviendo a través de su Santo Espíritu en su iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, hoy quiero, ahora sí, compartirte algo que me va a tardar bien poquito. Pero mira, las recomendaciones que el apóstol Pablo nos hace son 4 y me gustaría hoy compartirlas contigo. Y la primera es: no apaguen al Espíritu. ¿Ok? Eso es lo primero que Dios nos está hablando a través del apóstol Pablo. No apaguen al Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 21 dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y aquí viene: examinadlo todo y retened lo bueno. Sí, como te decía, creo que ha habido excesos. Creo que ha habido manipulación, abusos, pero el que hayamos visto o presenciado esto, tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque aunque hayamos percibido de primera mano cosas como estas, no nos pueden hacer rechazar completamente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real y se sigue moviendo en su iglesia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Reunirnos con expectativa. Mira, una de las cosas que creo que Dios me ha dado a mí particularmente es el don de la sabiduría en la palabra. Ahora, lo sigo desarrollando, pero me pasaba mucho esto. De manera natural, te lo voy a platicar con todo mi corazón, y de verdad que en mis palabras espero que no lo sientas como que me estoy como presumiéndote en lo absoluto. Dios conoce que no. Pero desde que yo soy pequeño, yo tengo esta capacidad de escuchar algo que me enseñan, leer un pequeño párrafo, resumirlo en mi mente y explicarlo de manera natural. Desde que soy chiquito yo tengo esa habilidad natural, ¿verdad? Y yo te platico algo como si yo lo hubiera vivido. Yo siempre he hecho desde chiquito, ¿no? Yo escucho por ejemplo, cuando estaba en la escuela, escuchaba al maestro, llegaba con mi mamá y: mamá, no sabes lo que me contó el maestro. Y de manera súper natural yo venía y le explicaba a mi mamá las cosas que el maestro me decía. Entonces, yo con este don que de manera natural yo tenía, yo quise comenzar a predicar. Y entonces yo abría la palabra y entonces leía un pedacito y decía: voy a explicar esto. Y entonces de pronto iba a mi grupo pequeño, a mi grupo conexión, y de repente quería utilizar mi don en estos aspectos y me trababa todo, ¿verdad? Subía a Moisés a la barca, como dicen, ¿verdad? Cambiaba todas las letras y entonces yo me frustraba un montón. Decía: pero ¿por qué? Si yo lo hago de manera supernatural, desde chiquito lo hago. Y me di cuenta que la predicación no tiene nada que ver con un aspecto natural, sino con algo sobrenatural. Cuando me metí a la presencia de Dios, Dios me regaló el don de la sabiduría y empecé a ver las escrituras de una manera sobrenatural. Dios abrió mi corazón, Dios abrió mi entendimiento, y entonces empecé a explicar la palabra de una manera espiritual. Es por eso que hablar la palabra no tiene que ver simplemente con comunicar, tiene que ver con un don espiritual. Así cada uno de los dones tienen que ver con la intervención del Santo Espíritu de Dios en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál debería de ser la postura de nuestro corazón respecto a los dones espirituales? Número uno, pues tenemos que esperar a que Dios nos hable. Tenemos que estar frente al Señor creyendo que Él puede hacer la obra. Es por eso que yo te decía, si yo, mira, y te lo he dicho un montón de veces, yo sé que te lo he repetido varias veces: si yo algún día me llego a enfermar, ya sé a quiénes les voy a pedir la oración, ¿verdad? Porque ya muchos de ustedes ya me han dicho: no, si el Señor te quiere llevar, que te lleve, hermano, ¿verdad? Ya he escuchado 2, 3 que me dicen eso. Entonces, no, yo le voy a pedir al que tiene el don de fe. ¿Alguien dice amén a eso? Al que Dios de manera en su gracia, ¿verdad?, lo ha dotado de fe. Yo a él: oye, brother, ora por mí, hermano. O sea, yo sé que tienes fe para poder hacer esta oración sobre mi vida, ora por mí. Entonces, a veces nuestro cesacionismo que llevamos en nuestro interior, nuestro escepticismo, nos impiden creer que el Espíritu Santo se sigue moviendo a través de su iglesia. Tenemos que seguir confiando en que Él libera, y debemos de seguir deseando que Él se encuentre con nosotros. No apagar
la voz del Espíritu, no significa que abracemos todo lo que vemos en redes sociales, que abracemos todas las canciones que se escriben, que le digamos que sí a cualquier profeta que se levante a hablar en el nombre de Dios. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que podamos tener el discernimiento suficiente para poder entender que Dios sigue haciendo la obra gloriosa a través de su iglesia en dones espirituales. Así que una persona que opera en dones nunca va a decir algo que no está escrito en la palabra de Dios, nunca va a hacer algo que esté en contra de la moral de Dios y nunca va a hacer algo que está en contra de la voluntad y la visión que Dios tiene para su santa iglesia. ¿Alguien dice amén? Segundo principio, sean llenos del Espíritu Santo. Lo segundo que el apóstol Pablo nos dice. Lo primero es no apaguen y lo segundo es sean llenos con el Espíritu Santo. Lo primero que un cristiano recibe es el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo primero. La palabra de Dios dice que cuando estaban todos reunidos en el Pentecostés, estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo, estaban esperando al Espíritu Santo y el Espíritu Santo llega y los bautiza. Ellos empiezan a hablar en nuevas lenguas, pero a lo largo del libro de los Hechos, de la historia de los Hechos, de hecho, a los que se van a bautizar esta próxima semana, platicaba un poco respecto a eso. El libro de los Hechos es una cátedra de cómo debe funcionar una iglesia saludable. Y entonces estaba la iglesia de los Hechos y dice que en cada momento, en ciertos momentos, eran llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12 verso 13 dice: por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y más adelante dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Una cosa es ser bautizado, y eso es un evento que sucede una vez en la vida, pero la llenura es algo que sucede de manera constante. Ahora, quiero explicarlo de manera práctica. Miren, traigo un experimento. Voy a hacer un volcán. No se crean. ¿Se acuerdan del volcancillo que hacíamos? Miren. ¿A alguien le gusta la leche y el chocomil? ¿Quién es Team Nesquik? Calcetose, no. Dios, esto es grande. Ve esto. Ya no, ya es un chorro de leche, pero bueno, ahí mira. Fíjese lo que vamos a hacer. Imagínate que un día tú le dijiste al Señor: Señor, lléname con tu espíritu. Probablemente tú sientes que no haya habido un nuevo nacimiento, lo que explicamos en la primera sesión. Entonces, es que no ha habido un nuevo nacimiento en mi vida. Pero pronto tú lo pides, tú te arrepientes de tus pecados y el Señor te bautiza. Entonces, cuando el Señor te bautiza con su Espíritu Santo, fíjate lo que el Espíritu hace. El Espíritu Santo hace esto. Entonces tú dices: excelente, ya estoy lleno del Espíritu. Entonces tú dices: quiero volverme a llenar. No es que el Espíritu Santo haga, no. O sea, y eso es un errorzazo que tenemos como iglesia. Decimos: lléname, pensamos que estamos vacíos o que el Espíritu Santo ya nos abandonó y necesitamos. No, lo que hace el Espíritu Santo cuando le decimos lléname de tu Espíritu es que el Espíritu agita lo que Él ya puso dentro de nosotros. ¿Ok? Y entonces no significa que la llenura del Espíritu Santo tenga que tener más espíritu en mi vida. Lo que significa es que el Espíritu tiene que tener más de mí. Tengo que otorgarle al Espíritu Santo más de mi vida. La llenura del Espíritu Santo no significa tener más cantidad de Él, es que el Espíritu tenga más de nosotros. Ser llenos es entregarle tu carrera al Espíritu Santo. Nadie dijo amén. Fíjese, me llamó mucho la atención lo que decía nuestro misionero. Decía: un día Dios me pidió, requirió de mí, y tomé la decisión de entregarle. Está muy blanca todavía, ¿verdad? Todos tuvieron ese toque. Quítamelo porque ahorita me lo voy a tomar. Entonces esto, ¿no? Ya se vio más chocolatoso esto. Esto es lo que el Espíritu Santo hace cada vez que nos llenamos de Él. Ahora fíjense, mucha gente tenemos esta quiero utilizar la palabra más correcta para explicar. Tenemos reservas. Tenemos ciertas reservas con los momentos de llenura del Espíritu Santo. Porque hay personas que tienen momentos
con el Espíritu Santo, pero que su vida no es transformada. ¿Alguien me sigue? Sabemos a personas venir al culto, decimos, está llenando porque está levantando las manos, porque está gritando, porque está llorando, porque está expresando, porque está diciendo, pero todavía hay cosas que no le ha entregado al Espíritu Santo. O sea, les decía, ahorita el misionero dijo, el Señor me pidió que entregara mi carrera, mi trabajo, que dejara, porque Él tenía un proyecto para mí. No te estoy diciendo, deja tu carrera. No te estoy diciendo, deja tu trabajo. Te estoy diciendo, dale a Dios lo que crees que te pertenece. Llenarnos del Espíritu Santo es tener momentos de Él y un día decirle, Señor, te entrego mis finanzas. Uy, nadie dijo amén. Tenemos momentos, ¿verdad? Nos pega la tembladera delante de la presencia del Señor, pero salimos y hace cuenta que no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se agitó lo suficiente el Espíritu en nosotros. Cada vez que le decimos, Señor, lléname, es, Señor, te entrego aspectos en mi vida que me está costando entregarte. Mis finanzas, mis relaciones, mis sueños, mis metas, mis decisiones. La llenura no tiene que ver con momentos de sensación. ¿Cuántos cuando estamos aquí adorando a Dios sentimos? ¿Alguien siente la presencia de Dios cuando está acá? Cuando tú vas a tu hogar, cierras la puerta de tu cuarto, te arrodillas delante de la presencia de Dios, sientes porque Él es real. Pero la llenura no se limita a hacernos sentir. La llenura es transformarnos, transformar nuestra naturaleza, que Él se impregne en cada aspecto de nuestra vida. La llenura del Santo Espíritu de Dios es entregar aspectos de nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo es el arranque, es lo que Él va a hacer cuando empiece a manifestarse en nosotros. Pero la llenura es una constante entrega. ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero terminar con esto último. Enfócate no solamente en el don. Yo estoy orando a Dios desde que arrancó el año. Yo quiero ver dones espirituales en nuestra iglesia. O sea, yo quiero ver eso. Mis ojos quieren ver de repente a alguna persona que dé una palabra de sabiduría. Yo quiero ver a algún otro que esté interpretando lenguas espirituales. Quiero ver el Espíritu moviéndose en nuestra casa. Quiero ver la gloria de Dios manifestarse. Pero yo sé que en el camino no solamente vamos a ver el don. Y no quiero que nos enamoremos del don. Yo quiero que nos enamoremos de quien da los dones. Ese es el primer paso y el principio es este. Enfócate en el fruto que el Espíritu nos da. El don es importante, pero el fruto es lo que demuestra el carácter. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Una vez que Dios te usa con dones espirituales, este es el requisito. Deben usarse en amor, deben usarse con orden, deben usarse con responsabilidad y deben usarse en absoluta sujeción a la Escritura. ¿Alguien dice amén a eso? Los dones no se descubren simplemente teniendo momentos. Esto es algo que hoy me encantaría que abrazáramos juntos. Los dones no se descubren simplemente por estarlos exigiendo al Señor. Porque de pronto podemos venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, dame dones espirituales. Y no está mal desear dones espirituales. Mira, en una ocasión, y esto es algo que nosotros experimentamos de primera mano, estábamos nosotros en la octava de Monterrey. Nuestro pastor estaba a cargo de esta congregación. Y había un par de hermanas, estas hermanas, no sé si he contado esta anécdota, pero esta anécdota la cuento cada vez que hablo acerca de grupos pequeños, cuando me invitan a otros lugares. Y creo que no le he contado aquí, pero te la platico. Mira, había un par de hermanas. Esas hermanas habían sido, pero tiene otro hermano, tiene otro nombre, ¿no? Bueno, monjas. Habían sido monjas ambas. Y, ¿perdón? Sí, eran monjas. Y esta hermana había estado desde el día que ingresó al convento durante 9 años. Yo no sabía, esto me lo contó ella.
me dijo que durante 9 años ellas tienen que trabajar dentro de un convento, y a los 10 años ellas hacen sus votos perpetuos, le llaman. O sea, a partir de sus votos perpetuos se entregan por completo a Jesús y se casan con Jesús. Ya no pueden casarse con otra persona y están sirviendo 100% en el convento. Dice que en su año 9 ella estaba trabajando en el convento, y es una hermana chiquitita, chaparrita. Y dice que le pidieron mover un costal de papas. Y dice que cuando se agacha y levanta el costal, ella sintió que su columna se quebró en dos, así. Dice que cayó por completo. Las hermanas la ayudaron, la levantaron, la llevan al hospital. Estuvo 2 meses todavía. En el tercer mes la madre superior le dice: hermana, le agradecemos mucho su servicio, pero me acaba de hablar Dios. Le dijo: me acaba de hablar Dios. Me dijo que usted así como está ya no le sirve. Así como está ya no le sirve. Le vamos a pedir que se retire, que se vaya a su casa, que se vaya a su hogar. Esto ya es insostenible para usted y para nosotros. Así que dice hermana, cuando yo escuché eso, mi corazón se amargó. Y se amargó no solamente contra ellas. Es que esta mujer dijo: Dios me está diciendo. ¿Alguien me sigue hasta aquí? Dijo: Dios me está diciendo. No era una amargura contra quien le estaba diciendo, era una amargura directa contra Dios. Entonces cuando ella recibe esa palabra, fue una palabra que destrozó para siempre su corazón, su alma. Cuando ella regresa a su casa, trata de reconstruir su vida, ella conoce a una persona que también había sido monja y se hacen buenas amigas. En ese trabajo, esa persona le dice: oye, ¿sabes que me invitaron a un grupo pequeño en una casa? ¿Cómo ves? ¿Me acompañas? Ella, con este precedente, le dice: a mí no me invites a nada que tenga que ver con Dios. A mí no me invites a nada que tenga que ver con rollos religiosos. Yo no soy religioso. Después de haber pasado casi 10 años en un convento, le dijo: a mí no me andes invitando a esos rollos. Bueno, dijo: está bien, no entres, pero acompáñame, le dijo. Hazme el favor, acompáñame, ve conmigo, no seas mala. Le dijo: está bien, te voy a acompañar, pero te voy a acompañar hasta el porche. Ahí afuera te espero, tú vas a hacer lo que tengas que hacer y yo te espero ahí afuera. Pues va. Entonces llegan. La líder de célula, en ese entonces una hermana tremendamente usada por Dios, que ya está en la presencia del Señor, tremendamente usada por Él en dones espirituales y sobre todo en servicio. Entonces la recibe y le dice: bienvenidas, qué bueno que están con nosotros. Dice: pásele. La hermana chiquita le dice: no, yo no paso, yo aquí la espero en el porche. No, pero ¿cómo se va a quedar aquí? Está haciendo calor. No, a mí déjame aquí. Yo no puedo entrar. Gracias. Ya iban para adentro. Y dice la hermana de la célula que sintió como el Espíritu Santo le hablaba. Porque no sé si lo sabes, pero el Espíritu Santo habla a tu corazón, a tu mente. ¿Cómo lo hace? No hay explicación, no hay cómo saber cómo Dios habla. Pero Dios sigue hablando, Dios sigue operando. Y los dones se activan no solamente de rodillas en tu habitación, que también pasa así, pero los dones se activan mientras sirves a tu iglesia local. Entonces, mientras sirves a tu iglesia local, Dios te va dotando de herramientas espirituales y empiezas a desarrollar discernimiento mientras vas atendiendo a personas. Empiezas a desarrollar discernimiento de espíritus, empiezas a desarrollar un carácter de servicio, empiezas a tener fruto del Espíritu cuando empiezas a servir a tu iglesia local, porque el Espíritu Santo sigue activo y sigue moviéndose en dones espirituales en la iglesia. Entonces, cuando está la hermana a punto de cerrar la puerta de su casa y dejar a esta mujer en el porche, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y se regresa, la toma de la mano y le dice: solamente quiero decirte algo. Dice: yo sé que no me conoces y no te conozco a ti, pero déjame decirte esto. Me dice Dios que Él nunca te ha abandonado, que Él te ama, que Él te recibe, que Él te acepta, y así como tú eres, Él te abraza. Dice que en ese momento la mujer derramó sus lágrimas. Y hoy es una líder de célula. Hoy Dios la ha utilizado para apuntar a muchas personas a Cristo. Es una mujer de oración, es una mujer entregada completamente a Dios. ¿Por qué? Porque hay vasos de barro que le dicen al Señor: úsame, Dios, úsame.
con mis limitantes. Úsame, Padre Santo, para poder edificar a tu iglesia. Yo estoy en contra de hombres y mujeres que se han servido de la iglesia utilizando los dones espirituales. Eso jamás nos va, bueno, oramos para que jamás nos pase en nuestra iglesia. Y debemos estar siempre auditándonos los unos a los otros. Pero en definitiva necesitamos al Espíritu Santo que nos haga discernir espíritus. Necesitamos la voz del Espíritu Santo que nos ayude a operar en dones y poder dar palabra correcta a las personas que necesitan. Miren, yo a veces me dicen personas, y yo sé que a algunos no les gusta cómo predico, pero escucho a algunas personas que me dicen: hoy lo que predicaste sentí que me cayó a mí, que era directo lo que tú dijiste hoy, era directo lo que yo necesitaba. Y no es como que yo ande en el Facebook a ver cómo andas tremendo para predicarle directamente a él. Pues no. ¿Sabes quién lo hace? El Espíritu Santo. Me considero incompetente para poder hacer eso. Mi talento natural no es suficiente para poder conectar con la necesidad de una persona. Yo me hago a un lado. El que lo hace es Jesucristo. El que hace la obra es Cristo Jesús. Él es el que nos habla y Él opera a través del servicio de su iglesia. No es que nos rehusemos. No es como que yo ya empezó el momento de la franqueza aquí, ¿verdad? Te voy a ser bien franco. O sea, yo de repente sí veo cosas y digo, pero Dios como que ha estado en estos últimos años, ha estado sanando mi parte pentecostal. Me ha estado sanando, y siempre cuando, no sé si alguien aquí se ha roto un hueso, pero siempre que hay un dolor, eso se le llama trauma, ¿no? Cuando hay un dolor, es un problema de traumatismo, porque una persona se le inmoviliza su brazo, se le inmoviliza su rodilla y ya no puede tener el mismo movimiento que tenía. ¿Por qué? Porque está traumado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a terapia para que se le quite el traumatismo, y tiene que empezar a mover el brazo. Y el terapeuta te dice: mueve el brazo, mueve la rodilla. No es que ya no puedo, es que tienes que esforzarte. Yo sentía el Espíritu Santo hablándome así. Sentí el Espíritu Santo yo diciéndole: es que ve todo lo que pasa en la iglesia, es que ve todos los charlatanes, y es que ve todos esos cochinos que se andan haciendo ricos con la iglesia. Y nosotros que amamos tanto la iglesia, y el Señor sanando mi corazón, sanando mi vida. O sea, porque uno u otro han estado haciendo esto, no significa que ya me dejé de mover. Yo sigo vigente, me sigo moviendo en la iglesia, sigo haciendo milagros. Creo que a veces como iglesia necesitamos sanar esa parte de nosotros. Pero Él no da dones a los flojonazos. Él da dones a los que sirven. Porque ¿para qué quieres el don si no sirves a tu iglesia local? Cuando sirvas a tu iglesia local, te voy a dar todas las herramientas que necesitas, espirituales y naturales. Eso es lo que hace Dios. Hoy me gustaría que juntos le pidiéramos a Dios que derramara sus dones en su iglesia, que nos ayude a poder experimentar el don del Espíritu Santo, el fruto y el don. Así que ¿por qué no te pones de pie en estos últimos minutos? Al rato voy a ver a 2 o 3 hermanos que ya los estoy viendo aquí, que van a empezar a soltar palabras de bendición. Vamos a ver a 2 o 3 por acá profetizar cosas gloriosas de parte de Dios. Vamos a ver cosas que nuestros ojos jamás han visto y nuestros oídos jamás han escuchado. Vamos a ver milagros gloriosos en esta casa. ¿Alguien lo cree? Es que yo necesito que creamos esto, creamos que Dios se sigue moviendo en su iglesia. Así que ¿por qué no levantan tus manos y dile: Señor, estamos listos para lo que ha de venir? Habitación es una iglesia que sabe servir. Habitación es una iglesia que sirve al prójimo. Estamos listos para lo que ha de venir para nuestra casa. Milagros gloriosos han de venir
a nuestra habitación en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, reparte, Dios, conforme a tu misericordia y conforme a tu multigracia, Señor, la multiforme gracia, Dios. Empieza a repartir, Padre Santo, dones espirituales, Dios. Si tú quieres un don espiritual, ¿por qué no levantas tus manos y le dices: yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi familia, yo quiero eso para mi ministerio, yo quiero ese don espiritual para mi casa, yo quiero tener discernimiento para que cuando mi hijo esté pasando por situaciones, poder saber qué decirle, decir una palabra de sabiduría para poder saber qué está sucediendo? Dile: Señor, revélame, dame revelación espiritual, Dios. Señor, dame discernimiento de espíritu, Padre Santo. Dame don de interpretar las lenguas, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Padre Santo. Ayúdame, Dios, a poder servirte correctamente. Porque hoy levanta tus manos al cielo y empezamos a adorar a Dios. Y deja que el Espíritu Santo hoy te llene con su presencia, con su gloria, en el nombre de Jesús.